Buenas, vamos a empezar con un nuevo video que trate sobre el tema del teorema fundamental de las integrales de línea, en el cual vamos a hacer el estudio del concepto de los campos conservativos y entender qué es lo que significa que exista independencia de la trayectoria en la integral de línea de un campo vectorial. Entonces, para poder contextualizar bien este tema, vamos a recordar qué es lo que llevamos hasta ahora. ¿Ok? ¿Qué es lo que llevamos hasta ahora? En el video previo estudiamos este tipo de integral. Este tipo de integral se llama la integral de línea de un campo vectorial y es el objeto matemático que desarrollamos a partir del concepto físico del trabajo. Entonces, cuando calculábamos una integral de este tipo, básicamente lo que estábamos midiendo es el trabajo que tiene que ejercer el campo vectorial F para desplazar la partícula siguiendo la trayectoria C. Entonces, ¿cómo se calculaba? Lo que aprendimos en el video previo tiene que ver cómo se calcula y pues pongo aquí entre comillas una frase bastante coloquial que es decimos que estamos haciendo los cálculos a pie. Entonces, cuando yo diga esta frase de que voy a hacer los cálculos a pie, es como lo sabemos hacer hasta ahora. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Lo que hacíamos era tomar la curva C. La parametrizamos, supongamos que esta es la parametrización de la curva C. Luego calculamos el vector R', que es el vector tangente, y pues para calcular la integral sobre C de f de R, o sea, la integral de línea del campo vectorial, lo que hacíamos es justamente lo que establecía esta fórmula. ¿Qué es lo que establecía esta fórmula? Pues tomar la curva vectorial, tomar la parametrización y evaluarla dentro del campo vectorial. Posteriormente, ejecutábamos un producto punto con el vector tangente, con R'. El cálculo de este producto punto me dejaba una función en variable t y por lo tanto al final esto era una integral en variable t, una integral en una variable. ¿Ok? Entonces, ya nosotros sabemos calcular este tipo de integrales, ya lo sabemos. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Por eso aquí estoy poniendo abajo un pero. Resulta que hay opciones más rápidas para calcular este tipo de integrales que son las que ya ustedes saben calcular a pie, de acuerdo con lo que le acabo de repasar unas líneas arriba. Entonces, hay opciones más rápidas bajo ciertas condiciones, es decir, en algunos casos, no siempre, en algunos casos hay opciones para no tener que hacer este procedimiento que depende de la parametrización de la curva, y de la ejecución de un cierto producto punto y al final le calculo una integral. Hay un procedimiento más rápido en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? Porque yo necesito como estudiante saber cuáles son esos casos para poderlos identificar y potencialmente entonces ejecutar cálculos más rápidos cuando sí se pueda. Ok, entonces hay dos casos en particular. Uno de ellos, que es que vamos a estudiar el día de hoy, es cuando existe una cierta condición del campo que se dice que el campo es conservativo. En un ratito ya vamos porque de eso trata el video de hoy justamente, es estudiar los campos conservativos. Y automáticamente, si el campo es conservativo, podemos utilizar un famoso teorema cuyas iniciales le estoy poniendo acá en rojo, es el teorema fundamental de las integrales de línea. Entonces, hablar del teorema fundamental de las integrales de línea y hablar de los campos conservativos técnicamente es lo mismo, están muy relacionados y es una vía rápida que ya casi se las enseño, que existe para calcular integrales de esta, que ya sabemos calcularlas a pie, pero hay una vía más rápida para cuando el campo es conservativo. Y hay otro tipo de condición que tiene que ver con que la curva sobre la cual estamos ejecutando el cálculo de la integral de línea, la curva es cerrada y cumple algunas otras condiciones que no les voy a establecer en este momento, pero que en el próximo video sí lo vamos a hacer. Pero lo que estoy pensando en este caso es utilizar una vía rápida que a veces aplica que se llama el teorema de Green. Entonces, hay vías rápidas que uno puede utilizar para evitar hacerlo a pie. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo se ejecuta la vía rápida asociada a los campos conservativos. Entonces, haciéndole un resumen muy rápido, vamos a seguir trabajando exactamente en el mismo tipo de integral, este tipo de integral que se llaman integrales de línea de un campo vectorial,
son las mismas que usted aprendió en el video previo, ¿ok? La única diferencia es que vamos a aprender ahora a realizarlo eh, de una forma más rápida cuando se pueda hacerlo, ¿ok? No estoy diciendo que siempre va a existir una vía rápida. Es decir, hay ejercicios donde la única forma de realizar los cálculos es a pie, haciendo la parametrización de la curva, ¿ok? Pero hay otros en los que se puede hacer más rápido. Esos son los que les voy a enseñar. Entonces vamos a dedicarnos a trabajar específicamente con campos conservativos, que es este primer caso, y el video siguiente va a tratar sobre el segundo caso, que es donde vamos a abordar el teorema de Green, ¿ok? Entonces vamos a primero establecer qué es un campo conservativo, porque justamente estamos en ese apartado de los campos conservativos. Entonces, puede ver usted la definición en este momento en pantalla, la cual dice que un campo vectorial se llama conservativo y es el gradiente de alguna función escalar. Recuerden que ya en videos previos hemos trabajado con el gradiente, por ejemplo, para el cálculo de derivadas direccionales, para el cálculo del normal de una superficie, para establecer la ecuación del plano tangente. O sea, el gradiente es algo que es conocido por nosotros ya a lo largo de los videos. Entonces, vamos a decir que el campo es conservativo si existe una función que cuando yo calculo su gradiente, el gradiente de esa función me coincide con el campo vectorial. O sea, la ciencia es que se cumple esta igualdad, que si yo agarro la función escalar y calculo su gradiente, me da exactamente el campo vectorial. ¿Okay? Entonces, si pasa eso, decimos que el campo es conservativo y a la función f le vamos a llamar la función potencial del campo. ¿Ok? Bueno, así se define matemáticamente los campos vectoriales conservativos. Si yo estuviera en un contexto un curso un poco más aplicado, los físicos más bien hablan de que un campo de fuerzas es conservativo, justamente lo que dice acá, ¿verdad? Si el trabajo total realizado por el campo sobre una partícula que realiza un desplazamiento en una trayectoria cerrada, si el trabajo es cero. Entonces, si el trabajo es cero, en ese caso es cuando vamos a estar hablando de campos conservativos. Ya, a esta frase le falta cierta precisión matemática, ciertas condiciones que vamos a ir abordando a lo largo del video. Nosotros nos vamos a centrar en nuestra definición matemática, que dice justamente entonces que el campo es conservativo si es el gradiente de alguna función escalar. Para poder fortalecer eso que les acabo de contar en este momento, vamos a utilizar un ejemplo introductorio, ¿ok? Este es un ejemplo introductorio en el cual me dan una cierta función de dos variables. Es una función escalar. Esta función escalar de dos variables. Y por acá me están dando un campo vectorial. Entonces, pues el objetivo del ejercicio, lo tomé ahí de un cierto libro simplemente con fines completamente académicos. El objetivo del ejercicio es que usted calcule la integral de línea, ¿ok? Pero bueno, en este momento yo no voy a enfocarme en calcular la integral de línea, sino más bien a ver un poco la relación entre esta función escalar y este campo que está acá, ¿ok? A ver si hay algún tipo de relación. Y bueno, y en particular la integral de línea que me están pidiendo que calcule es sobre la curva C que está establecida aquí abajo. De hecho, en esta figura aquí abajo hay dos cosas. Una es la trayectoria. Se supone que esta es una partícula que sale de este punto P, se desplaza por esta trayectoria circular hasta que llega al punto Q. Y pues las flechitas, de acuerdo con lo que expliqué en el video previo, son justamente la representación gráfica del campo vectorial que tenemos aquí arriba. Entonces, lo que yo quiero que nos cuestionemos en este momento no es cómo se calcula la integral de manera más rápida, porque no es lo que le estoy enseñando en este momento. Me hace falta algún tipo todavía de materia, de contenidos por establecer para poder pasar a la integral. Por el momento es simplemente cuestionarnos si esta definición que aprendimos en la página previa sobre campos conservativos, me permite concluir que este campo de aquí, este campo vectorial en dos dimensiones, es conservativo o no. Entonces, pues la definición que tenemos es que el campo es conservativo si existe una función escalar que cuando yo tomo su gradiente, pues entonces el gradiente me coincide con el campo.
Si yo me vengo para acá y tomo esta función f y calculo su derivada parcial con respecto a x, note que la derivada parcial con respecto a x de esta función daría 2 por x menos 1 multiplicado por y, o sea, la derivada con respecto a x, más, y vea que aquí también este término depende de x, entonces me quedaría y más 1 elevado al cuadrado. Esa sería la derivada parcial con respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a y, más bien me daría x menos 1 elevado al cuadrado, más 2 veces por y más 1 por x. Entonces resulta, recuerde que el gradiente de f es un vector compuesto por sus derivadas parciales. Entonces, es una pregunta. La pregunta es, ¿ese vector le está coincidiendo con el campo? Si la respuesta es que sí, entonces usted va a poder concluir que el campo es el que usted tiene en este momento, es un campo conservativo. De hecho, si yo comparo el campo que tenemos en este momento, nótese que en efecto, ¿verdad? Que si yo me pongo a hacer esta distribución, me queda 2xy menos 2y, que es justamente esta parte que tengo acá, más y más 1 al cuadrado. O sea, fácilmente ves, sin mayor esfuerzo, que esta parte me está coincidiendo con la derivada parcial con respecto a x de la función escalar, ¿ok? Y esta parte que está acá fácilmente se ve también que es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, es cierto que este f, lo que sí se está cumpliendo es que el gradiente de f me coincidió con el campo. Y si eso pasa, automáticamente significa que el campo que usted tiene es conservativo. Y ahora, pues yo sé que hasta el momento usted podría tener una duda. La duda inmediata es, bueno, ¿y qué implica que sea conservativo? ¿Qué hago con eso? Entonces yo le digo, bueno, tenga calma, ya casi le explico qué hago, cómo reacciono si el campo es conservativo. Todavía no vamos en esa parte del video. Vamos en cómo darme cuenta si el campo es conservativo. En este ejercicio entonces me acabo de dar cuenta que si es conservativo, porque es el gradiente de una función escalar y por lo tanto a esta función escalar es lo que vamos a llamar el potencial. Entonces, esta función f sería el potencial de ese campo. ¿Ok? Bien, entonces, dicho eso, eh, quiero mostrarles un campo gráfico que no es conservativo. Este campo que está aquí no es conservativo y pues le comento que a veces detectar gráficamente que el campo es conservativo o no es muy difícil. En unos minutos les voy a enseñar un criterio algebraico de cómo saber si un campo vectorial en 2 y en 3 dimensiones, cómo saber si es conservativo o no. Pero bueno, con lo que tengo hasta ahora, yo les puedo contar un detalle gráfico que siempre se cumple, pero que a veces, dependiendo del campo, es muy difícil de notar. Así que lo que estoy mostrando en esto son como campos muy evidentes. Los campos que presentan rotaciones, vean que de una vez estas flechas le dejan a uno inmediatamente la sensación, por ejemplo, como la forma de cómo se movía, digo se movía porque ahora los servicios, por ejemplo, los servicios sanitarios son un poco diferentes, pero antes sí había muchas rotaciones, digamos, formaban esta forma de rotaciones en la forma en que iba saliendo el agua. Ahora, pues, con la tecnología, la forma en la cual se hace la succión es un poco diferente. Pero tal vez una idea un poco más actual y que prevalece es como, por ejemplo, cuando tienen una bañera que está completamente llena de agua y en el centro de la bañera tienen aquí el agujero de desagüe y le quitan el tapón. Entonces va a comenzar a generar automáticamente una rotación alrededor de donde está el desagüe, ¿ok? Entonces, este tipo de campo que presentan rotaciones es lo que vamos a tener que es un campo que no es conservativo. Entonces, usted comienza a establecer una conclusión, que los campos que sí son conservativos son los que no presentan ningún tipo de rotación en ninguna parte. Por ejemplo, este que tengo por acá, pues yo me doy cuenta que es conservativo. En realidad me di cuenta algebraicamente a través del cálculo del gradiente, ¿verdad? Porque como tenía la función potencial,
calculé su gradiente y pues ya ahí no hay ninguna duda. Si el gradiente me coincide con el campo automáticamente es conservativo. Pero ve que, por ejemplo, si yo le digo a usted que voy a dejar caer aquí una partícula, usted aquí no le da ninguna intención de concluir que la partícula va a comenzar a girar. No, ni en ninguna parte. O sea, por ejemplo, acá que yo la dejo caer, ella no va a comenzar a girar, sino que va por la acción del campo se va a mover como así, pero no va a comenzar a girar. ¿De acuerdo? Claro, yo sé que usted podría decirme, profesor, pero es que aquí yo no tengo control de todo el espacio. ¿Cómo sé yo que aquí las flechas no se comportan ya cuando salgo aquí de la figura que usted puso? ¿Cómo sé yo que en esta parte no se comportan así? Y pues entonces, si se comportaran así en esa parte, entonces aquí podría estarse formando un cierto vórtice donde podrían haber rotaciones. Porque usted me podría decir que lo que yo le estoy mostrando, perdón, es nada más un pedazo del campo, no todo R2. Bueno, yo tengo certeza que esto no pasa porque justamente ya yo puedo ver aquí arriba que el campo es el gradiente de una función escalar. Y si pasa eso, entonces en ninguna parte hay rotaciones. ¿Ok? Los campos conservativos no tienen rotaciones en ninguna parte. Un campo como este no es conservativo porque sí tiene rotaciones. ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que quería pues, puntualizar, que los campos que no son conservativos sí presentan rotaciones. O sea que si yo, por la acción del campo, si yo suelto una partícula a un cierto punto, la acción del campo va a provocar que ella vaya a comenzar a girar y pues va a comenzar a generar ciertas rotaciones. Y en ese caso particular, si yo le pregunto a usted, tener la acción de un campo y una partícula sale del punto P y vuelve a llegar al punto P, aquí la acción de un campo F. Entonces el trabajo le permite a usted ser calculado, perdón, a través de esta integral de línea. La pregunta es si es obligatorio que esta integral de línea, o sea, la pregunta es si es obligatorio que esa integral de línea me dé cero. Y la respuesta es no, no es obligatorio. Sí podría dar cero, pero no es obligatorio, porque los campos en los cuales yo tengo certeza que el trabajo calculado en trayectorias cerradas da cero, son los campos que sí son conservativos, es decir, los campos que no tienen rotaciones. ¿Ok? No tienen rotaciones. Por ejemplo, si yo me devuelvo un campo como este, que sí es conservativo, y le digo que hay una partícula que sale de este punto y de alguna manera dio toda una bla, 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 y vuelve a llegar al mismo punto por algún motivo, entonces sobre esta trayectoria C, yo sí tengo certeza que la integral de línea calculada sobre C, que me permite calcular el trabajo, obligatoriamente va a ser cero. Entonces, ahí ya estoy puntualizando. El trabajo es cero sobre trayectorias cerradas si el campo de fuerzas, el campo vectorial, yo tengo certeza que no tiene rotaciones. Es un campo conservativo. ¿Ok? Es un campo conservativo. Sí, bien. Ok, por eso vamos. Entonces, la respuesta a esta pregunta, que si el trabajo es obligatoriamente cero, la respuesta es no necesariamente. O sea, podría ser que sí sea cero, pero no tiene por qué serlo, porque el campo con el cual estoy trabajando es no conservativo, tiene rotaciones. Si no tuviera rotaciones en ninguna parte, entonces ahí yo sí tendría certeza que el trabajo es obligatoriamente cero al ser calculado sobre trayectorias cerradas, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, entonces un campo conservativo. Ahí pues no tengo, hasta el momento no tengo una forma algebraica de probarla. Así que por el momento simplemente estamos confiando de buena fe lo que estamos visualizando en esa figura, que es que en ninguna parte uno ve que hay rotaciones, no hay rotaciones. Entonces, si le repito, si yo calculo sobre una trayectoria cerrada, entonces el trabajo aquí necesariamente sí va a ser cero. Y bueno, y también, además de ese hecho que le acabo de mencionar, le tengo una buena noticia. Otra buena noticia de aspectos que pasan en los campos que sí son conservativos es que existe una
independencia de trayectoria. ¿Qué quiere decir? Suponga que yo tengo una cierta partícula que por acción del campo se me movió de este punto P1 hasta P2, ¿ok? Siguiendo esta trayectoria que se ve como anaranjada, que aquí está C1. Luego hay otra partícula que por acción del campo salió también de P1, pero siguiendo la trayectoria C3. Y por acción del campo resulta que llegó al mismo punto P2. Y hay otra todavía que se portó mejor, que es la C2, que salió desde el punto P1 y llegó directamente hasta el punto P2. Entonces, la pregunta es, si yo calculo el trabajo que tuvo que ejercer el campo para desplazar la partícula asociada a, P1, a C1, a la trayectoria C1, a C2 y a C3, la pregunta es si el trabajo es distinto. Y la respuesta a esa pregunta es no. ¿Ok? Si yo calculo la integral de línea sobre C1, calculo la integral de línea sobre C2 y calculo la integral de línea sobre C3, esas tres integrales dan exactamente lo mismo. ¿Ok? Es decir, el trabajo es exactamente el mismo. Eso es cierto en campos conservativos, es decir, que campos que no tengan rotaciones. Entonces, al tener independencia de trayectoria en campos conservativos, le voy a decir, ahorita lo vemos en ejemplos concretos, pero le voy a dar una buena idea. Digamos que a mí me ponen a calcular, por ejemplo, imagínense que me ponen a calcular una integral de línea sobre una trayectoria horrible, que salgo de este punto, llego por acá, luego se me vengo para acá, llego por acá y de aquí salió para acá. Una trayectoria bien horrible que sale, la partícula se movió así, y salió desde el punto A la partícula y llegó al punto B. Y me dicen que calcule, digamos que toda esa trayectoria se llama C, y me dicen que calcule la integral sobre C de f de R. Entonces, una ventaja enorme de los campos conservativos, si yo tengo certeza, si f es conservativo, si f es conservativo, entonces una consecuencia genial es que entonces yo podría simplemente fabricarme otra trayectoria que salga del punto A y llegue al punto B. Se me ocurre la más sencilla de todas, que es ¿cuál? Irse en línea recta. Entonces, en lugar de dar toda esa vueltota, agarro el segmento que va de A a B en línea recta. Entonces, si el campo es conservativo, calcular la integral sobre toda la curva horrible del inicio y calcularla solamente con el segmento que va de A a B, esas dos integrales dan lo mismo. Y obviamente yo esperaría que para usted sea claro que esta integral es muchísimo más rápida que esta, porque esta me obliga a dar un montón de vueltas, parametrizar un montón de curvas, etcétera. Entonces, una de las ventajas de los campos conservativos es que tengo independencia de trayectoria y pues por lo tanto uno en la práctica en ejercicios de campos conservativos, una estrategia que sigue es evitar la vueltota completa de la curva original y se fabrica una curva mucho más sencilla, una trayectoria más sencilla. ¿Cuál es la trayectoria más sencilla por excelencia? Irse a través de un segmento. ¿Okay? Entonces, eso es una de las ventajas de los campos conservativos. Toda esta parte que he puntualizado, eh, en el video, tiene que ver como con la parte introductoria, ¿no? Con la parte introductoria. Falta, obviamente, criterios algebraicos que me permitan a mí saber si un campo vectorial es conservativo o no, ¿ok? Faltan esos criterios algebraicos que pronto en el video lo vamos a ver. Entonces, estamos haciendo como interpretaciones, ver ventajas. Entonces, una ventaja es esta, que hay independencia de trayectoria, ¿ok? Bien. Vamos a ponerle aquí porque nos quede en el PDF que hay, en campos conservativos, hay independencia de
trayectoria. Entonces no importa la trayectoria que yo tome, mientras que salga del mismo punto y llegue al mismo punto, el trabajo da exactamente lo mismo. Vea que eso ya es un resultado importante. Otro es el que les conté en la página previa, que es que el trabajo en un campo conservativo sobre una trayectoria cerrada da 0. Ese es otro resultado que ya les he estado contando en esta parte introductoria. Pero bueno, quizás la parte así como más fuerte que se relaciona con todo esto, pero la parte más fuerte tiene que ver con el teorema fundamental de las integrales de línea. Ese teorema es una maravilla, y me voy a permitir hacerle una analogía demasiado pertinente con algo que usted ya conoce. Esto usted lo recontraconoce de un curso elemental. Esto es lo que llaman el fundamental, teorema fundamental del cálculo en una variable, o sea, usted lo aprendió en cálculo diferencial. El teorema fundamental del cálculo, que es lo que me decía, que bajo ciertas condiciones, si yo tengo una función g que puedo encontrarle una primitiva g mayúscula, si yo puedo hacer eso, encontrar una primitiva g mayúscula, entonces puedo calcular esta integral definida evaluando la primitiva de a b. ¿Y qué significa evaluar de a b? Pues entonces significa simplemente tomar la primitiva, evaluarla en b, evaluarla en a y restar. El resultado que uno obtiene acá sería el resultado de la integral original. Y usted eso lo ha usado un montón de veces. Ya usted está súper acostumbrado al uso o acostumbrada al uso del teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Pues resulta que el teorema que le voy a contar ahorita hasta se llama parecido. Se llama el teorema fundamental también. Pero es el teorema fundamental de las integrales de línea. Y uno dice, ¿y qué dice este teorema que usted me va a contar? Ya casi se lo voy a contar para que vea la analogía. Simplemente repaso la idea. En este caso, esta integral está siendo calculada sobre el intervalo que va de a b. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta fórmula? Lo que está haciendo es, agarrando la primitiva, la evalúa en el punto final del intervalo que es b, y aquí lo evalúa en el punto inicial y las evaluaciones se restan. ¿Ok? Entonces es evaluar la primitiva en el último valor del intervalo menos evaluar la primitiva en el valor inicial del intervalo. Ok, la igualdad que tengo aquí abajo es el hermano mayor de la que tengo aquí arriba. Pero en el fondo es la misma idea, nada más que esta es la fórmula asociada al teorema fundamental de las integrales de línea. Este teorema automáticamente lleva implícito que este campo tiene que ser conservativo. ¿Ok? El teorema fundamental es para campos conservativos. ¿Qué es lo que dice el teorema? Lo que dice es que si el campo es conservativo, pues entonces existe una función f minúscula cuyo gradiente da el campo, ¿verdad? Y esta función, esta fue la definición que di hace rato para campos conservativos, ¿no? Entonces, esta función f pequeña es lo que se llama la función escalar. Entonces, si existe una función escalar cuyo gradiente me da el campo, entonces, el teorema fundamental lo que me dice es, vea, si quieres calcular esta integral de línea, tome su primitiva. Pero su primitiva, ¿quién es? Es la función potencial. Yo no sé si logran ver la similitud, pero es que la similitud es exagerada en el sentido de que aquí arriba la idea de la primitiva es que si yo derivo la primitiva, la derivada de g grande me da g pequeña. ¿Ok? Eso es ser primitiva, ¿no? Que la derivada de g grande me da g pequeña. Pues entonces aquí el potencial es la primitiva, porque si yo derivo el potencial me da f, bajo el entendido que en este caso la derivada del potencial es el tomarle el gradiente, ¿no? Si yo tomo el gradiente de f me da el campo, y eso es cierto porque el campo es conservativo. Pero vean que en ese sentido,
este F es, en ese sentido, ese F pequeña sería una primitiva para el campo, por así decirlo, nada más que aquí no utilizamos la terminología de primitiva, sino que decimos que es una función potencial para el campo. ¿Y qué es lo que va a decir el teorema? Pues entonces lo que va a decir el teorema es, evalúe la primitiva, es decir, evalúe la función potencial en el punto inicial del movimiento. Aquí es el punto final del movimiento de la partícula. Evalúe la primitiva en el punto final, no en B, porque B, recuerden que esto está ligado a un intervalo de tiempo que va de A a B. Yo no estoy diciendo que aquí se evalúa en B, no. F se evalúa en el último punto de la trayectoria, porque recuerde que esto lleva implícito que es una partícula que se mueve desde un R de A hasta un R de B. Entonces, lo que dice aquí es, evalúe el campo, no, perdón, el campo no, evalúe el potencial en el punto final del desplazamiento, evalúelo en el punto inicial y reste. El resultado de esta resta le da automáticamente el valor de la integral de línea. Yo no sé si usted logra ver la maravilla que le acabo de explicar. Esta fórmula es una maravilla, porque lo que me está diciendo es que en campos vectoriales conservativos, a mí no me interesa por dónde pasó la partícula. A mí lo que me interesa es de dónde salió y a dónde llegó. Y lo único que tengo que hacer es evaluar el potencial en el punto donde llegó y restarle el potencial evaluado en el punto de donde salió. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta fórmula? Que como esta fórmula no le interesa la trayectoria, significa que siguiendo esta estrategia, usted nunca ni siquiera tiene que parametrizar la trayectoria. No hace falta. ¿Ok? No hace falta. Porque a mí lo que me interesa es cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Esa es la maravilla del teorema fundamental. Porque uno puede calcular la integral de línea sin ni siquiera hacer ni una sola parametrización. O sea, buenísimo. ¿Okay? Entonces, eso que le acabo de explicar, pues aquí está abajo en bonito. Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ya eso ya se los expliqué. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a retomar el ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo previo. El de hace rato, ¿no? Creo que sí lo reconocen con la figura. Entonces, en ese ejemplo, teníamos una cierta función, ya probamos que esta función es potencial de este campo, por lo tanto, ya probamos que este campo es conservativo. Y ahora sí, la pregunta es, calcule la integral de línea. ¿Dónde sé la trayectoria que está aquí abajo? Entonces, yo quiero hacerle a usted la comparación como para que usted diga, qué maravilla es el teorema fundamental de las integrales de línea. Qué maravilla. ¿Por qué? Porque resulta que aquí abajo, como ya sabemos hacerlo a pie, para efectos de ganar tiempo en video, no voy a hacer aquí los cálculos a pie, porque es algo que ya le enseñé en el video previo. Pero eso no significa que no lo haya hecho para ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo por acá? Pues tengo el campo y ve que aquí le dice, se lo puse en rojo, a pie, ¿ok? ¿Qué habría que hacer a pie? Habría que parametrizar la trayectoria. En la redacción de la pregunta dice que la trayectoria es un semicírculo. Así que como pueden ver, es un semicírculo que sale del punto menos 1,0 y llega al 1,0. ¿Ok? Al ser circular, entonces, pues lo voy a parametrizar, como ya sabemos bien, con coordenadas polares. Entonces, la parametrización quedaría, como es de radio 1, quedaría de esta manera. La parametrización de la curva sería cos de t, ten de t. Es una curva en 2 dimensiones con el t variando de pi a 2pi, justamente porque aquí es de pi a 2pi, no hay ningún secreto. Luego, haciéndolo a pie, teníamos que calcular R'. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. Pues de ahí entonces ya tengo la derivada de la parametrización. Perfecto. ¿Y qué seguía uno cuando estaba calculando a pie?
lo que tenía que hacer es agarrar la parametrización, esta, y evaluarlas en las X y esto evaluarlas en las Y del campo vectorial, ¿verdad? Había que evaluar la parametrización en el campo vectorial. Pues como nuestro campo vectorial es bastante incómodo, véalo aquí donde lo tenemos, es un campo bastante incómodo, evaluar pues nos va a quedar algo kilométrico, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede notar que aquí dice, vea, 2xy, como para x va coseno y para y va seno, por ese motivo es que aquí puse 2xy. Ok, ¿qué sigue? Menos. Bueno, entonces este menos lo bajé aquí. Luego, ¿qué sigue? A 2 veces y. 2 veces y es 2 veces seno. Y más 1 al cuadrado. Y más 1 al cuadrado sería sen de t más 1 elevado al cuadrado. Y así consecutivamente luego lo vale en la segunda entrada del campo. Así que todo este vector enorme es la parametrización de la curva evaluada dentro del campo. Ok. Pero uno, ¿qué hacía después de eso? Recuerden que, lo voy a poner aquí, si usted está calculando a pie la integral de f de r, a pie, lo que tienes que hacer es la integral de AB de f de r de t y luego hacerle producto punto con r'. Entonces significa que todo este vector, que es enorme, hay que hacerle producto punto con r'. De hecho, aquí le puse r'. ¿Ok? Entonces sería la integral de AB, que sería de pi a 2pi, de f de r de t, ¿qué es esto? Producto punto r'. Y con mucha paciencia, usted puede hacer ese producto punto, ya yo lo hice por ustedes, y me da toda esta integral enorme que jamás se va a poner uno a hacer la mano, ¿verdad? La haces en la computadora, la haces en la calculadora. El punto es que esa integral da 2. Esa integral da 2. Ese es el valor de esta sería la respuesta del ejercicio. La respuesta del ejercicio es que calcule la integral de línea. Esa, ¿verdad? Es calcule la integral de línea saliendo del punto P y llegando al punto Q. Podríamos concluir entonces que podríamos concluir con lo que llevamos hasta ahora es que después de los cálculos a pie, entonces este campo vectorial para mover la partícula desde el punto P hasta el punto Q, desde el punto P al punto Q, perdón, me salí, el punto P al punto Q, está ejerciendo un trabajo de 2 unidades, de 2 joules, ¿ok? Entonces, esa sería la conclusión hasta ahora. Y comparto con ustedes que estos cálculos, aunque uno los entiende, están bastante engorrosos. Entonces yo le digo, vea, tranquilidad. ¿Usted se dio cuenta que este campo era conservativo? Usted me dice, sí. Entonces, mi recomendación es, jamás lo haga a pie. Si usted detectó que está en un campo conservativo, no haga los cálculos a pie. Hágalos a través del teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Qué me dice el teorema fundamental? No lo haga a pie. Simplemente detecte un potencial y evalúelo en el punto inicial y el punto final y reste. Entonces me voy a venir al mismo ejemplo. Vamos a borrar aquí. Y le voy a decir, usando el teorema fundamental, ¿quién era el campo? El campo era este. Ajá. ¿Quién era este? Este es una función potencial porque ya lo probé. Es una consecuencia de ejemplos previos. Entonces, es una función potencial. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental? Vea, simplemente tome su función potencial, evalúela en el punto inicial y en el punto final del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer de la manera más básica es tomar la función x menos 1 al cuadrado multiplicado por y, más y más 1 al cuadrado multiplicado por x, que es el potencial. Y ese potencial tengo que evaluarlo en los puntos que ya le dije.
Ok. ¿En cuál se evalúa primero? En el punto final, es decir, en el de arriba. Si yo evalúo en el punto final aquí, cambiando las X por 1 y las Y por 0, fácilmente se ve que da 1. ¿Ok? ¿Verdad? Si cambio las X por 1, aquí me da 0. Y si cambio las Y por 0 y las X por 1, aquí me da 1. Entonces da 1 menos, porque es el menos de la fórmula, ¿verdad? Es evaluar en el punto final y evaluar en el punto inicial. Ahora repito los cálculos de acá a acá. Ahora más bien vas a evaluar las X en 1 y las Y en 0, por lo tanto está a 0. Y si evalúo aquí las Y en 0, y las X en menos 1, nótese que esta parte daría menos 1. Entonces me da menos 1. Y 1 menos menos 1 es 2. Y este es el mismo resultado que tenía en la página anterior. ¿Lo ven? Exactamente lo mismo. Pero si yo le digo a usted, compare este procedimiento a pie con lo que le acabo de explicar, absolutamente nada que ver. Entonces, después de este ejemplo, aunque sea súper pequeño, usted debería decir qué maravilla es el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les voy contando hasta ahora en el presente video. Bien, seguimos entonces formalizando un poquito la historia de la independencia de trayectoria, aunque ya se los expliqué. Ya les dije que hay independencia de trayectoria si a mí lo que me interesa es el punto donde salió la partícula y el punto donde llegó. No importa la trayectoria. mm, eh, o sea, no importa qué trayectoria siguió la partícula para llegar de un punto al otro. Entonces, eso es lo que les conté hace rato, ¿verdad? Yo lo que voy a decir es que hay independencia de trayectoria si la integral sobre C1 da igual que la integral sobre C2, donde C1 y C2 son cualesquiera trayectorias que salen del mismo punto y llegan al mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, esa historia de la independencia de trayectoria les, ya se las conté. Lo que voy a hacer en este momento es formalizar un poco, o sea, decir como bajo qué condiciones estas cosas son ciertas, porque pues es muy común, desgraciadamente, que a veces en contextos aplicados, a veces uno dice un resultado, o sea, una fórmula o algo que es cierto, pero no dice bajo qué condiciones. Entonces es importante para mí contarles bajo qué condiciones existe la independencia de trayectoria. O sea, ¿cuándo? Ya le dije que cuando el campus es, pues, cuando el campo es conservativo, ¿ok? Sin embargo, quiero eh, precisar algunas cosas que tienen que ver con tipos de conjuntos. Esta imagen, tomada del libro de Walter, me recuerda algo que les conté en un video previo. En un video previo les conté que era un conjunto conexo. ¿Y qué les decía que era un conjunto conexo? Un conjunto conexo es aquel en el cual yo agarro una parejita de puntos, las que yo quiera, y las uno con un segmento, el segmento nunca se me sale del conjunto. Eso, no sé si dije conexo, es convexo. De hecho, hasta está resaltada aquí la letra V. Es convexo. El conjunto es convexo si cualquier parejita de puntos que yo uno con un segmento, tiene que ser un segmento, el segmento no se me sale del conjunto. Bueno, hay otro tipo de concepto que es muy parecido a convexo. Es quítele la V. Y ahora no se llama convexo, ahora se llama conexo. ¿Ok? Entonces, un conjunto como este es un conjunto que no es convexo. Porque si yo uno este punto con un segmento, me salgo. El conjunto conexo, te lo voy a decir de manera hasta le va a salir hasta muy fácil para usted. La idea de ser conexo es que yo siempre puedo conectar dos puntos del conjunto. Cualesquiera dos puntos yo siempre los puedo conectar con cualquier tipo de curva sin salirme del conjunto. Y ahora no voy a pedir segmentos. Cuando uno exige segmentos es que está pensando en convexidad. Ahora estoy pidiendo en conexidad. ¿Ok? Conexidad. Así que estos dos puntos yo siempre los puedo conectar. Ya no con segmentos, sin salirme. Es con cualquier otra curva. En este caso,
sería una curva poligonal ahí formada por dos segmentos. Entonces, este conjunto está conectado, es un conjunto conexo, pero no es convexo. Y el último concepto que les quiero contar es este que está acá. Los conjuntos que son, se los voy a decir bien fácil. Un conjunto como este, que no tiene agujeros, que no tiene ningún tipo de agujero dentro, como un conjunto como este, es un conjunto que es conexo y también se le llama simplemente conexo. O sea, un conjunto simplemente conexo es un conjunto que es conexo y que no tiene agujeros, no tiene agujeros. Entonces, una figurita como esta a la derecha es un conjunto que sí es conexo, porque si yo agarro un punto como este y este, yo los puedo conectar sin salirme del conjunto, por ejemplo, con esa curva poligonal de 3 segmentos, ¿ok? Pero si tiene agujeros. Esa historia de que sí tenga agujeros, hay otra forma de decirla un poco más elegante. Lo que uno dice es que si yo tomo una trayectoria cerrada, ve que esta trayectoria azul que está aquí, es una trayectoria cerrada que está en el conjunto D. Y esa trayectoria está encerrando puntos que están fuera del conjunto. Vea que estos puntos que están aquí están fuera del conjunto D. Entonces, a un conjunto que tenga huecos, a un conjunto que le pase eso, que hay una trayectoria cerrada que encierra puntos fuera del conjunto, es un conjunto que dice que no es simplemente conexo. Yo quiero conjuntos como estos, que son conjuntos que son conexos y que no tengan huecos. Si usted lo quiere con palabras sencillas, es que sea conexo y que no tenga huecos. Eso es. Aquí, la trayectoria que a mí me dé la gana, esa trayectoria cerrada siempre toma solamente puntos que están dentro de D. D no tiene huecos. Entonces, este conjunto es simplemente conexo. Entonces, ¿para qué le menciono toda esta terminología de conexo, de convexo, de simplemente conexo? Porque resulta que es bueno que por lo menos una vez en la vida usted haya escuchado los teoremas que tienen que ver con campos conservativos y el teorema fundamental bien contados, en el sentido que me digan bajo qué condiciones es que estas cosas funcionan. Y bueno, de hecho, le voy a contar que si la integral es independiente de la trayectoria, automáticamente el campo es conservativo. Pero eso es solo cierto si el campo está definida, si es un campo continuo definido sobre una región que es conexa. ¿Ok? Entonces, en una región conexa, automáticamente, si la integral es independiente de la trayectoria, entonces el campo es conservativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia es que los únicos campos vectoriales que son independientes de la trayectoria son los conservativos, justamente. Son los campos conservativos, que son los que por excelencia utilizan mucho en los cursos de física. ¿Ok? Y bueno, les quise aquí repetir la imagen como para recordarles cuál es la idea de que haya independencia de trayectoria. ¿Ok? Bien. Dicho eso, ya estamos a un nivel en el video de poder dar un criterio algebraico para no depender de dibujos o para no depender, como me pasó anteriormente, que yo por dicha tenía la función potencial. Entonces yo la derivé, saqué el gradiente y lo comparé y me di cuenta que era igual al campo. Pero yo pude concluir que el campo es conservativo gracias a que tenía una función a quien derivar. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa si a mí me hubieran dado solamente este campo, nada más a él, y me preguntan si es conservativo? Pues yo necesito un criterio. ¿Por qué? Porque como no tengo qué función derivar, pues estoy en problemas. Entonces, el criterio para determinar si un campo es conservativo o no, usted lo está viendo en este momento en pantalla. ¿Ok? Este criterio funciona solamente si la región donde, por cierto, este es en R2. Ya ahorita les doy un criterio para R3. ¿Ok?
En R2, suponga que yo tengo un campo vectorial cuyas funciones componentes son P y Q. Ujú. Y es un campo vectorial que está definido sobre una región simplemente conexa. ¿Ves? Es decir, es donde está definido F, eh, tiene que ser un conjunto conexo y que no tenga huecos. Ahora, para tranquilidad de ustedes, por el nivel de este curso, normalmente vamos a definir los campos a través de funciones que a su vez están definidas en regiones que siempre son simplemente conexas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo le digo a usted que tengo un campo que está definido en todo R2, automáticamente R2 es simplemente conexo, es todo el espacio. O como, o como que le diga a usted, voy a agarrar el semiplano de la parte de la derecha donde los X son positivos. O por ejemplo, el primer cuadrante. El primer cuadrante es una región simplemente conexa. O sea, todos ese tipo de regiones donde normalmente trabajamos son regiones simplemente conexas. Entonces, la buena noticia es que este criterio que le estoy enseñando en este momento le va a funcionar a usted siempre para efectos del nivel de este curso. ¿Cuál es el criterio? El que les tengo aquí encerrados en rojo. Si el campo tiene entradas P, Q, entonces lo que haces es calcular la derivada parcial de la primera componente con respecto a Y y luego la derivada de la segunda componente con respecto a X. Y si esas dos derivadas parciales son iguales, entonces el campo vectorial es conservativo. Es decir, el campo vectorial con el que estás trabajando no tiene rotaciones en ninguna parte de donde está definido el campo. ¿Ok? Quiero aprovechar para contarles algo más. Esto que voy a decir en este momento es opcional para los que en algún momento han tenido la oportunidad de llevar un curso de ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes le hablan de las ecuaciones diferenciales de primer orden, te dicen que van a ser ecuaciones que se escriben de esta manera. En la forma diferencial se escriben como mxy más n de xy de y igual 0. Esa ecuación de primer orden, le dicen a uno que esta ecuación es exacta, esa ecuación es exacta, y le cuentan a usted algo que se llama la prueba de exactitud. Es exacta si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Ok? Y yo le digo a usted por un momento, piense que si yo tomo las funciones componentes de la ecuación diferencial y me formo un campo vectorial, entonces uno puede notar que la prueba de exactitud es exactamente la que le acabo de contar arriba, porque arriba le dije que el campo tenía la forma P, Q, y le estoy diciendo que el campo es conservativo si la derivada parcial de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X. Y si usted compara este con esto, es exactamente lo mismo, nada más que aquí las funciones se llaman M y N, y aquí normalmente en el curso estamos usando P y Q para denotar a las funciones. Entonces resulta que las dos teorías están conectadas. Resulta que una ecuación diferencial de este tipo es exacta si solo si yo puedo construir con sus funciones componentes, definen automáticamente un campo vectorial conservativo. Dicho de otra manera, los campos conservativos en R2 automáticamente le permiten a usted construir una ecuación diferencial exacta. Simplemente, si yo ejecuto el producto punto entre P, Q con un vector de diferenciales, esto que está aquí es la forma diferencial de una ecuación diferencial exacta obviamente bajo el hecho que este campo sea conservativo. Si el campo es conservativo, automáticamente entonces esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, pues si usted no lleva ecuaciones diferenciales, pues no pasa nada, no se estrese, esto no es requisito para el curso,
Pero si usted sí lo ha llevado, quería que, pues, si en algún momento usted nota una cierta similitud, pues entonces lo que uno hace para probar que un campo es conservativo es la misma prueba de exactitud que usted hace en ecuaciones diferenciales de primer orden para saber si la ecuación es exacta. ¿Ok? Bueno, pues dicho eso, me voy a olvidar de ecuaciones diferenciales porque no es requisito. Y pues entonces lo que le voy a decir, este es el criterio y pues retomemos otra vez el bendito ejemplo de hace ratos. Le repito, el ejemplo de hace ratos, el ejemplo introductorio que lo vamos a aprovechar un montón. En este ejemplo introductorio teníamos este campo y teníamos esta función. Entonces, ¿cómo fue que yo verifiqué que el campo era conservativo? Lo que yo hice fue tomar esta función, calculé el gradiente de f y vi que me daba f mayúscula. Eso fue lo que yo hice. Entonces yo pude concluir que el campo es conservativo. Yo pude concluir que el campo es conservativo. La pregunta ahora es, ¿cómo podría yo verificar que este campo es conservativo si no hubiera tenido la función a quien derivarla? Ajá. Bueno, eso es lo que le acabo de enseñar. Y lo vamos a aplicar a este ejemplo. Vamos a olvidarnos por un momento, vamos a suponer que yo no tengo esto. Vamos a suponer que yo no tengo eso. Sí lo tengo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no lo tengo. Entonces, digamos que me están recetando el campo vectorial y me dicen, dígame si es conservativo o no. Entonces, pues aquí simplemente les adelanté unas cuantas operaciones algebraicas, reescribí esta expresión y reescribí esta, elevando las fórmulas notables. Entonces, le simplifiqué la forma del campo. Ese campo de arriba es este que está aquí abajo. Y bueno, y también aproveché para simplificarlas, para hacer una cierta comparación, pues aproveché para simplificarles la función potencial. Aquí está, ¿verdad? La función potencial, la cual suponemos que en este momento no tenemos, pero esa es la simplificación, ¿ok? Entonces, este que está aquí es P y este que está aquí es Q. Y bueno, si el ejercicio no lo indica, se sobreentiende que estamos trabajando pues en el máximo conjunto posible, tomando en cuenta que esto es un polinomio en dos variables y esta entrada es en dos variables, entonces perfectamente podemos estar suponiendo que estoy trabajando de R2 en R2. Y aunque esta parte no hace falta que usted lo esté chequeando, pero sí es bueno que yo se la comente, vea que aquí estoy definiendo el campo vectorial sobre todo R2. Y R2 es automáticamente una región que es simplemente conexa. O sea, R2 no tiene huecos es conexa y no tiene huecos de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, el criterio que les enseñé aquí lo puedo aplicar. Es simplemente de la manera más fácil, calculo P con respecto a Y y me da, aquí derivando P con respecto a Y, me da 2X más 2Y. Y ahora me voy a Q y más bien se deriva con respecto a X. ¿Y cuánto la deriva con respecto a X? Da 2X más 2Y. Como puede usted ver, estas dos expresiones son iguales. Son iguales. Y como esas dos expresiones son iguales, por lo tanto el campo es conservativo. Entonces, esta es la forma algebraica de darme cuenta de cuando un campo es conservativo y está en dos dimensiones. Todavía le tengo que explicar a usted cómo sería el criterio si más bien estuviera en un caso de un campo vectorial que no es, si más bien estuviera en tres dimensiones. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? ¿Ok? Bien, entonces esta es la forma algebraica de saber si el campo es conservativo. Y la pregunta que uno debería hacerse en este momento, ¿y cuál es una función potencial? ¿Cuál es una función potencial? Obvio que la respuesta la tengo aquí, pero pensemos por un momento que yo no tengo esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo cuál es una función potencial?
Porque si usted recuerda lo que le dije hace unos minutos, uno en campos conservativos necesita la función potencial. O sea, no es suficiente con saber si el campo es conservativo. Es que si el campo es conservativo, yo puedo aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. Y el teorema fundamental de las integrales de línea necesita una función potencial. ¿Ves? Entonces, yo necesito, si ya me di cuenta que el campo es conservativo, necesito ser capaz de fabricar una función potencial. Pero eso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si el campo es conservativo, como F es conservativo, entonces yo sé que existe la función potencial. Automáticamente existe una función potencial. Eso es automático. Si el campo es conservativo, existe una función potencial. Una función potencial, pongámosle nombre F. Y pues, por la relación, nosotros sabemos que el gradiente de F me tiene que coincidir con el campo. Y las entradas del campo le estamos llamando P y Q. Y el gradiente de F está compuesto por sus derivadas parciales. Entonces, el punto es que este vector es igual a este otro, ¿verdad? Porque es el gradiente igual al campo. Entonces, de ahí usted ve que se me genera una igualdad que dice, si solo si, la derivada parcial de F coincide con P y la derivada parcial de F coincide con Q. ¿Ok? Entonces, a usted se le está formando un sistema que permite determinar quién es una posible función potencial. ¿Ok? Pues resulta que como yo aquí lo que tengo son las derivadas parciales, entonces yo fácilmente puedo pasarme, recuerden que este P es una función en dos variables, ¿verdad? Y este Q es una función en dos variables. Entonces yo de aquí puedo pasarme a F a través de una integral. Entonces, ¿quién es F? Sería la integral, la integral de la función P con respecto a la variable X. ¿Por qué? Porque como aquí yo lo que tenía era la derivada con respecto a X y yo quiero eliminar, o sea, devolver esa derivada, tendría que integrar con respecto a X. Y a esto hay que sumarle una constante de integración. Yo sé que usted está acostumbrado a nivel de cálculo en una variable simplemente sumar un más C, ¿verdad? Un más C donde esa C es una constante de integración. Y eso es cierto para funciones en una variable. Pero recuerde que cuando usted está en dos variables y cuando usted deriva o integra parcialmente, si yo digo que integro en X, la Y se comporta constante. Si yo digo que integro con respecto a Y, más bien es la X la que se comporta constante. Entonces, lo que tiene que usted aquí es sumar es una constante de integración, K1, pero ese K1 en general puede depender de la variable Y, porque cuando yo estoy trabajando en X, ya sea derivando o integrando, la Y es constante. ¿Ok? Así que la constante de integración, cuando usted integra una función de dos variables, con respecto a una de las variables, la constante de integración es una expresión que podría depender de la otra variable. Y lo mismo pasa en la parte de abajo. Aquí entonces, si más bien en esta otra parte yo integro con respecto a y, lo que me queda es la integral del q de xy con respecto a y, más una constante de integración que aquí más bien sería un K2 de y. No, de y, no de x. ¿Ok? Resulta entonces que este proceso de integrales me va a me va a permitir concluir una posible función f de la siguiente manera, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, me voy a llevar, vamos a reforzar esta explicación que estoy haciendo con este mismo ejemplo. Vean, me voy a llevar el campo, lo voy a copiar, me lo voy a llevar aquí abajo. En el ejemplo anterior, vamos a poner aquí.
en el ejemplo que estamos trabajando, ¿ok? Que estamos trabajando. En ese ejemplo, entonces, ya sé que el campo es conservativo, ¿ok? Entonces ya sabemos, porque ya lo hicimos, ¿verdad? Que F es conservativo. Entonces, como ya sabemos que F es conservativo, por lo tanto, existe una función potencial F. Ok. Y esa función potencial F, de acuerdo con esto que le acabo de contar aquí arriba, ¿qué relación cumple esa función potencial F? Cumple que su derivada parcial me coincide con P, donde P es la primera entrada del campo. Entonces, de la manera más vagabunda, voy a tomar esa y la pongo aquí. ¿Ok? A propósito, para que usted vea, no porque me da pereza escribir, sino para que usted vea de dónde es que lo estoy tomando. Y esta es la segunda entrada. Ok. Esto que acabo, me faltó ahí un pedacillo de la X. Eso que acabo de hacer ahí es lo que ya tenía. Luego, ¿qué hice? Integré. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es integrar con respecto a X. Entonces, la función F, integrando esto con respecto a X y asumiendo Y constante, sería X cuadrado Y. Esa es la integral del primer término. Este término que está aquí, la integral con respecto a X, es XY cuadrado, porque el Y cuadrado sería una constante, más la integral del 1, que es X, más, y falta la constante de integración, que le vamos a poner un K1 de Y. Esto lo que quiere decir es que a la función potencial, vea lo que dice para que tome la esencia, ¿ok? Lo que dice aquí es que la función potencial es esta expresión más una expresión que depende de Y, pero que no sé quién es. Eso es lo que le está diciendo usted ese primer proceso de integración. Es la expresión que está en verde más una expresión que depende de Y, pero no sé quién es. Entonces uno dice, ah, bueno, está bien. Ok, pero ya me contó suficiente. Me voy a la segunda igualdad y vuelvo a integrar ahora con respecto a Y. Con respecto a Y, ahora este término es constante. Sería X cuadrado Y más la integral de 1 con respecto a Y es Y más la integral de 2XY con respecto a Y sería XY cuadrado. Más la constante de integración que depende ahora de X. Y esta segunda ecuación me dice, vea, F tiene esta forma y podría faltar un término en X, pero no sé quién es. La pregunta es, esta por sí sola no me dice completamente quién es F. Esta por sí sola no me dice quién es F. Pero si yo mezclo esta información, yo puedo saber quién es F. ¿Por qué? Porque observe que la de arriba me dijo que este término tenía que estar y la de abajo también. Entonces, como que las dos aquí me están contando lo mismo. Ellas coinciden que el término X cuadrado Y tiene que estar. Ahora, la de arriba me dice, vea, este término tiene que estar. La de abajo me dice, lógico, ese término tiene que estar. La de arriba me dice, tiene que estar una X. La de abajo no lo detectó. ¿Qué es lo que decía la de abajo? Podría aparecer un término en X, pero no sé quién es. Pues entonces, cuando yo comparo, la de arriba me está soplando lo que la de abajo no fue capaz de contarme. Y la de abajo me está soplando lo que la de arriba no fue capaz de contarme. Es decir, la de arriba me cuenta que a la de abajo le hace falta una X. Y a la de abajo me cuenta que a la de arriba le falta una Y. Conclusión, cuando ya yo mezclo toda la información, ¿a quién puedo tomar como función F? A X cuadrado Y, que estábamos de acuerdo porque está en las dos expresiones. XY cuadrado y tiene que estar una X que lo está detectando la de arriba
y tiene que estar una Y que lo está detectando la de abajo. Y esta que está aquí sería una posible función potencial. Y repito, una función potencial, porque usted puede agarrar a esta y sumarle un más C, donde C está en R, y automáticamente ya ahora no tengo una sola función potencial, tengo toda una familia de funciones potenciales. Así que la función potencial en el momento que exista no es única, son infinitas. Pero normalmente a mí lo que me interesa es la principal, que es la que supone que se valga cero. Es la principal. Y si usted presta atención, justamente esa expresión está lejísimos, pero compare esto con esto de aquí arriba y se dará cuenta que es exactamente lo mismo. Así que técnicamente, si la moraleja de toda esta explicación es que técnicamente yo no necesito saber la función potencial. ¿Por qué? Porque esta comparación de derivadas parciales me permite saber si el campo es conservativo o no. Y si sí es conservativo, entonces esta estrategia de integración me permite encontrar a una función potencial que sí me permita calcular, aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Ok? Entonces, espero, porque esta página es súper valiosa, que les haya quedado claro ya la estrategia, que obviamente vamos a seguir aplicando a lo largo de los ejemplos, pero así es como se trabaja con campos vectoriales en R2, primero para saber si es conservativo. Y si sí es, ¿qué hacer para encontrar la función potencial? Y cuando ya la encuentre, yo espero que la historia ya esté clara para ustedes. Cuando ya yo encuentro la función potencial, ¿qué debo hacer? Aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Ok? Bien. Ok, claro, ahora me dice, profesor, pero ahora me debe la explicación de cómo saber en R3. Claro, entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer todo un apartado en R3 para ver cómo saber si el campo es conservativo en R3 y ya luego entonces pasamos a la parte final del video que tiene que ver con ejemplificar bien toda esta teoría que estamos estudiando el día de hoy. Bien, entonces, para trabajar en R3 vamos a definir primero un operador que tiene que ver con derivadas. Se llama el operador diferencial Nabla. La Nabla es esta letra, casualmente es una letra del alfabeto griego, Nabla, ¿ok? Y el operador es este que está acá, ¿ok? Que se denota de esa manera, o sea, el operador tiene cara de vector, pero los operadores diferenciales tienen la particularidad que un operador por sí solo no tiene sentido. El operador toma sentido cuando usted se lo aplica a una función. Por ejemplo, en cálculo en una variable. Si yo le digo a usted, ¿qué es esto? Usted me tendría que decir, ese es el operador que me permite calcular la derivada con respecto a x. Ajá, ese es el operador. ¿Cuándo ese operador tiene sentido? Cuando yo se lo aplico a una función f. ¿Y qué da cuando yo se lo aplico a una función f? Da su derivada. Espero que haya quedado la idea clara. Repito, el operador por sí solo no es nada. Él tiene sentido cuando se lo aplico a alguien. Esa aplicación me da la derivada. Bueno, resulta que guardando la analogía, este operador que por sí solo no tiene sentido, es lo que se llama el operador Nabla. El operador Nabla, cuando yo se lo aplico a una función, ¿ves? Aquí es el operador aplicado a f, nada más que no se acostumbra a poner entre paréntesis f, pero técnicamente así debería ser. Yo le estoy aplicando el operador a f. Cuando yo le aplico el operador a f, el aplicar el operador implica tomar las derivadas parciales. Sería derivar a f con respecto a x, derivar a f con respecto a y derivar a f con respecto a z. Y ahora esto que está aquí
si es un objeto matemático conocido por nosotros, que es el gradiente de la función. Así que el operador Nabla, aplicado a una función, lo que da es el gradiente de la función. ¿Ok? En cierto sentido, da la derivada de la función, que en este caso, pues, una interpretación de la derivada es el gradiente. Ok, perfecto. Me dice, bueno, muy bien, está bien. Este es el operador y si se lo aplico a una función me da el gradiente. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Bueno, le comento lo siguiente. Ya casi le digo cómo vamos a utilizar este operador. El punto es que para poder determinar si un campo vectorial es conservativo o no en R3, se hace una prueba a través de un objeto que se llama el rotacional del campo vectorial. ¿Ok? El rotacional del campo vectorial. Y el rotacional está definido como usted lo está viendo en este momento en pantalla. El rotacional es a su vez otro campo vectorial nuevo. Entonces, el rotacional es un nuevo campo vectorial que se genera, es un nuevo campo de vectores que se genera a partir del campo original. Entonces, yo tengo que el campo original es este, que tiene en R3, que tiene entradas componentes P, Q y R. Vamos a pedir que esas entradas componentes P, Q y R pues, sean funciones que admitan derivadas, ¿verdad? Que existan las derivadas parciales de esas funciones componentes. Entonces, el rotacional de este campo lo vamos a denotar con ROT de F. ROT de F. ¿Ok? ¿Y qué es el ROT de F? Es otro nuevo campo que está definido de esta manera. Aquí está arriba con la notación IJK. Pues aquí está con la notación vectorial. Entonces, este nuevo campo, su primera componente es esta. Es la parcial de R con respecto a Y menos la parcial de Q con respecto a Z. O sea, son ciertas restas de derivadas parciales. Esta y esta. Y esas derivadas parciales, ¿a partir de quién se calculan? A partir de las funciones componentes del campo original F. O sea, ahí están las funciones componentes, son P, Q y R. Yo calculo ciertas derivadas parciales y voy armando estas rectas. Entonces, estas restas, perdón. Cuando yo calculo esas restas, entonces me queda un nuevo campo vectorial. Y uno dice, profesor, deténgase un momento y déme un cierto significado de esta cosa porque está muy raro. Está muy raro. Ese nuevo campo, ¿qué posible significado podría tener? Bueno, el rotacional, en particular, por algo se llama el rotacional. El rotacional es un objeto que tiene la capacidad de detectar si en un campo hay rotaciones o no. Por eso se llama el rotacional. Resulta que yo le expliqué a usted al inicio de este video que los campos conservativos no tienen que tener rotaciones. Ajá. Los campos que no son conservativos sí podrían tener rotaciones. Ok. Entonces, el rotacional lo que hace es detectar si hay rotaciones o no. Si el rotacional detecta que en ninguna parte del campo hay rotaciones, le permite a uno concluir que el campo es conservativo. Y si el rotacional detecta que sí, que en al menos alguna parte hay rotaciones, entonces eso te dice inmediatamente que el campo con el cual estás trabajando no es conservativo. Entonces, el que sea conservativo o no lo vamos a detectar a través del rotacional de la siguiente manera. ¿Ok? Va el significado gráfico. Suponga que yo tengo un campo, por ejemplo, en esta parte, aquí tengo un campo F, digamos que todo esto es el campo F, ¿no? Entonces, en esta parte, si yo trato de medir en este punto P si hay rotaciones, pues por la forma en la cual se está dando el flujo, no hay rotaciones. Entonces, si yo ya le digo cómo calcular el rotacional, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula de arriba, ¿verdad? Entonces, calcular el rotacional en el punto P, lo que significa es que esta entrada la evalúo en el punto P, esta entrada la evalúo en el punto P y esta entrada la evalúo en el punto P. Después de que ya yo hago todas las evaluaciones, me va a quedar un vector en R3. Ok.
Si el punto P es un punto en el cual no hay rotaciones, el rotacional automáticamente en ese punto me va a dar el vector 0. Si me da el vector 0, es el criterio para darme cuenta que en P no hay rotaciones. Si más bien me da un vector diferente de 0, es lo que les apunté aquí. Vean que en este punto Q, si yo llego y calculo el rotacional me va a dar un vector que es diferente al vector 0. Entonces, esto quiere decir que en P no hay rotaciones, pero que en Q sí. Entonces, automáticamente esto globalmente me hace concluir que estoy en un campo que no es conservativo, porque para que sea conservativo, en todos sus puntos donde está definido el campo, el rotacional siempre tenía que haber dado 0. ¿Ok? Entonces, el rotacional, le repito, es un vector que me permite detectar esto. ¿Ok? Voy a tratar de pensar en una cierta analogía para ver si está claro para ustedes. Fíjense que esto es un medio plano. Uh-huh. Y por lo tanto, y pensemos entonces que el rotacional lo vamos a representar como con un vector que se sale digamos, como que si esto fuera el piso. Como que estuviera, estos vectores como si yo lo tuviera en el piso. Entonces, el rotacional lo vamos a representar por un vector que se sale del piso. Si el vector se logra salir del piso, eso piense, espero que estemos claros, este vector verde pensemos que se está saliendo del piso, ¿verdad? O sea, que todos los vectores azules están en el piso y que este es un vector que se está saliendo en la dirección del eje Z. O sea, estamos pensando que es así. ¿Ok? Aquí tengo el eje Z, aquí tengo el eje X y que por aquí tengo el eje Y. Todos los vectores están en el piso y este vector verde se sale en la dirección del eje Z, ¿verdad? Él se está saliendo del piso. Así que este sería el rotacional de F en el punto Q. En cambio aquí, como el rotacional me dio 0, 0, 0, el rotacional está como degenerado, está aquí en el piso, está como un puntito. Yo no lo puedo sacar porque ¿cuándo es que el vector va a tener automáticamente norma? En el momento en que yo lo haga diferente al vector nulo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que en el momento en que el vector logra salir es porque el vector es diferente del vector nulo. Y si no logra salir es porque exactamente aquí sería el vector nulo. Él no puede salir. Uh-huh. Resulta entonces que este vector tiene también una interpretación gráfica. Dependiendo la longitud de este vector, indica qué tan rápido están girando las partículas en el piso a través de Q, alrededor de Q. Entonces, la longitud, la norma de este vector, entre más largo sea el vector que se sale, entre más largo sea el rotacional, resulta que entonces las partículas están girando más rápido. O sea, es una forma de controlar la vorticidad, así se dice, del flujo alrededor de Q. O sea, qué tan rápido están girando las partículas alrededor de Q. Es una forma. Aquí, pues no, porque aquí no hay rotaciones, ¿verdad? Pero aquí entonces, entre más largo es el vector, significa que están girando más rápido. Digo porque podría ser que esto pase aquí y luego en otro punto hayan rotaciones. Entonces, si yo quiero saber en cuál de los dos puntos está girando más rápido, pues alrededor de cuál de los dos puntos el campo gira más rápido, las partículas giran más rápido, pues lo que tendrías es que calcular la norma rotacional. Entonces, para un vector que es diferente al vector nulo, la norma me va a dar mayor que 0 y la norma del rotacional me logra entonces medir qué tan rápido se están dando las rotaciones, ¿ok? Qué tan rápido se están dando las rotaciones. Aquí de manera de resumen le agregué el hecho que si el campo no es conservativo, recuerden que este hace rato que está aquí, perdón, este sí es conservativo. Este sí es conservativo. Entonces, recuerden que en campos conservativos no hay rotaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo el rotacional en un punto P, en cualquier punto P de aquí a quien le estoy poniendo el para todo, entonces para todo punto P, si yo calculo el rotacional me tiene que dar el vector 0. Si eso pasa, el campo no tiene rotaciones nunca y por lo tanto usted puede concluir que el campo sí es conservativo. Listo. Esa es la forma. Claro, usted podría decir, profesor, entonces el criterio es calcularle esto al campo, calcular eso.
Sí, esa es la forma. Ese es el vector que hay que calcular. Si ese vector, o sea, se lo voy a decir desde un punto de vista más práctico para ustedes. Si esta derivada y esta son iguales, automáticamente aquí da cero. Ok. Si esta derivada y esta son iguales, aquí da cero. Y así consecutivamente con estas otras. Entonces, si estas dos derivadas son iguales, estas dos derivadas son iguales y estas derivadas son iguales, siempre, en cualquier punto del espacio, significa que el vector rotacional siempre va a dar el vector nulo. Y en ese campo, en ese caso, perdón, es que el campo vectorial entonces termina siendo conservativo. Entonces, algunos estudiantes, cuando uno los pone a, cuando uno los pone a ver si un campo es conservativo, lo que hacen es que agarran el campo y comienzan a calcular estas derivadas y las comparan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran la tercera, esta, y la derivan con respecto a y esta con respecto a z, y las comparan. ¿Le dio igual? Genial. Ahora compara esta con esta. ¿Le dio igual? Genial. Esta con esta. ¿Le dio igual? Genial. Entonces, si las tres igualdades se le cumplen, automáticamente eso implica que el rotacional es cero, y por lo tanto el campo es conservativo. Con una de las igualdades que no se cumpla, automáticamente el campo ya no sería conservativo. ¿Ok? Esa es la forma, ese es el criterio de ser conservativo o no. Pues de pronto, si usted tiene la facilidad de aprenderse perdón, de poder consultar un PDF, el cuaderno, el internet durante una prueba, entonces resulta que ese vector, pues simplemente yo no me lo sé de memoria, pero me fijo en el PDF, me fijo en internet. Pero piense que usted está haciendo una prueba de cuaderno cerrado, en un aula donde usted no tiene acceso a ningún tipo de información, sino es a lo que usted recuerde. ¿Ok? Entonces, memorizar esto es demasiado complicado. Es demasiado complicado memorizar el vector que define el rotacional. Entonces, por cultura general, le voy a contar de manera muy rápida una estrategia memorística que alguna persona muy observadora notó. Una estrategia que le permitió memorizar el bendito rotacional. Pues entonces la estrategia es la siguiente. La persona lo que notó es lo siguiente. Dice, pensemos en el campo vectorial y pensemos en el operador nabla. ¿Estamos de acuerdo que esta cosa es un vector? Es un campo vectorial y esto no es un vector. Se convierte en un vector cuando yo se lo aplico a la función, ¿verdad? Y ya me da el gradiente. Pero recuerde que este objeto por sí solo es simplemente un operador que obtiene sentido, se convierte en vector cuando ya yo se lo aplico a una función y surge el gradiente. Pero bueno, esa persona dijo, noto una curiosidad, si yo cometo el siguiente abuso, esto es un abuso, en matemáticas es muy común que uno cometa abusos. El problema de abusar no es el hecho de hacerlo, sino que el problema es que usted esté abusando y no sepa que es un abuso. ¿Ok? El abuso que él comete o que cometió, pero es genial para efectos de memorización, es que él notó que si hace esta especie de producto cruz, digo especie, porque el producto cruz se define para dos vectores en R3. Y resulta que este fulano no es un vector. Así que técnicamente este producto cruz no tiene sentido matemático. Esto es simplemente una conveniencia de memorización nada más. El fulano lo que dijo es lo siguiente, vamos a inventarnos esta cosa rara que no es un determinante, pero tiene cara. Voy a colocar en su primer fila los vectores de la base canónica, el I, el J y el K. Voy a colocar en su segunda fila las entradas del operador diferencial, que por sí sola no significan nada, porque estas son las notaciones de derivadas, eso no significa nada. Y pues la última fila tiene las entradas del campo, que ellas sí significan algo, ¿verdad? El P, Q y R son las entradas del campo. Lo que estamos claros es que esto es una completa ensalada rusa de vectores con notaciones y con funciones escalares. Entonces, lo que estamos bien claros es que esta cosa no es un determinante, ni siquiera es un objeto matemático, pero resulta que la persona notó
de manera muy conveniente que si yo trato de simular el cálculo de este objeto, como se hace con los determinantes, resulta que me genera exactamente la forma del rotacional. Nótese, por ejemplo, que si yo calculo con respecto a la primera fila, ahí el cálculo entre comillas, ¿verdad? Con respecto a la primera fila, que es I, entonces yo tendría, diría uno, cuando está calculando producto cruz, uno diría multiplicar esta por esta, ¿verdad? Y restarle esta por esta. Aquí no es multiplicar, porque ¿qué sentido tiene multiplicar una notación con una función? Ninguno. Pues aquí no es multiplicar, aquí sería aplicar. Entonces le aplico esta notación a esta función. Ajá, si yo se la aplico, daría RY y luego aplico esta notación a esta. Entonces me quedaría Q con respecto a Z y ahí tienes la primera entrada de tu vector. ¿Ok? Que es exactamente esta. ¿Lo ven? Entonces es proceder de como usted lo hace en física cuando calculan el producto cruz a través de esta estrategia, pero yo espero que ya al nivel que usted va en cursos de matemática y de física, sepa que este objeto no está definido, es simplemente es una estrategia de memorizar. Luego, ¿cómo calcula uno adicionalmente? Ahora deja esas y pasa a J. En J hay que poner un menos, que es este. Ajá, y ahora entonces aplico este acá menos este que está acá. Entonces, ¿qué sería? Sería la parcial de R con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Z. Y estas justamente son las que puse así. Y así consecutivamente. Ahora pasa la última en K, que sería QX menos PY, que son estas que están acá. Y si usted presta atención, aquí distribuyendo este menos y dándole vuelta a la resta, esta fórmula es exactamente la fórmula del rotacional que le conté en la página anterior. Entonces, no se asuste si usted de pronto está viendo un libro de cálculo aplicado, un libro de física, y usted ve que el autor comienza a calcular el rotacional a través de esta cosa que está aquí. Pues simplemente entonces es una super conveniencia para no tener que memorizar el rotacional. De hecho, cuando ya voy a resolver el ejemplo, que es lo que voy a hacer ya, lo voy a usar. Y bueno, nuestra conclusión entonces es que si yo calculo ese producto cruz, entre comillas, fingido, y siempre me das el vector cero, entonces usted me puede concluir que el campo es conservativo. ¿Perfecto? Bien, entonces dicho eso, eh, pues ya estamos listos. Esta diapositiva tiene que ver con teoremas que ya he estado trabajando. El más importante es este, que es el que vamos a estar usando, el que está encerrado en rojo. Los tres están relacionados, los tres resultados. Ese que está ahí dice que el segundo de los resultados, o sea, este que está aquí, en el caso que estemos trabajando en un conjunto simplemente conexo, se establece lo siguiente, que si el rotacional es cero, el vector cero, siempre entonces el campo vectorial es conservativo, que es justamente lo que le acabo de establecer. Obviamente, le repito, eso es válido siempre y cuando estemos trabajando en conjuntos simplemente conexos, pero por la naturaleza del curso se podría suponer que siempre estamos trabajando en conjuntos que son simplemente conexos. Entonces aquí esta teoría te va a funcionar perfectamente bien, ¿ok? Ya, por dicha, estamos para poder hacer un super ejemplo, ¿ok? Un super ejemplo en el cual yo quiero que comparemos un montón de cosas. En este super ejemplo, usted ya le va a quedar completamente repasado todo lo que hemos hecho en el video de hoy. Si usted ve la redacción del ejemplo, ¿qué dice? Dice, considera el campo vectorial F, ese que está ahí, vea que es X en la dirección de Y, E a la Z en la dirección de J, más E a la Z Y en la dirección de K, ¿ok? ¿Y qué me pide la primera parte? En total tiene 4 partes. La primera es, bueno, la curva es esta, aquí en la derecha, ¿verdad? Ve que está simulando un movimiento de una partícula que está saliendo de este punto A, que está definido a través de esta ecuación de una elipse. Ese punto, el punto A sería el 3, 0, 0. Llega hasta este punto aquí arribita, que sería más bien el 0 en X, 0 en Y y en Z sería 2. Me estoy dando cuenta de eso justamente
Este 3 me marca cuánto me abro en X. Y este 2 me marca cuánto se abrió uno en Y. Por eso es que puse 300 y allá 002, ¿ok? Y luego la partícula llega al 002 y baja de manera rectilínea hasta llegar a este punto B, donde este punto B sería el punto 140. Ahí está, perfecto. Entonces, esa es la trayectoria original, salir del punto A y llegar al punto B. Pero vamos a ver qué comienzan a pedir. Dice, el inciso A dice, calcule la integral de línea utilizando la trayectoria mostrada en esa figura. Así que este ejercicio es medio ingrato, pero es un ejercicio en el sentido que lo que quiere es que uno compare, que hacerlo a pie es demasiado engorroso. Y si yo luego de casualidad noto que el campo es conservativo, en realidad pude haberlo hecho más fácil. El inciso A lo que dice es, hágalo a pie. En buen español eso es lo que dice el inciso A, hágalo a pie. Y bueno, como es hacerlo a pie, pues yo no quise dejarlos sin los cálculos, pero aquí se los adelanté con la intención de que usted viendo el video pueda revisar que los cálculos estén bien. De hecho, la solución de la parte A sería parametrizar a pie. Aquí está la parametrización de este cuarto de elipse que sale de aquí a aquí, ¿verdad? Sería ese. Y la parametrización entonces me colocaría un 3 cos de t en la X, un 0 en la y un 2 en de t en la Z y con el t variando de 0 a pi medios. Por acá le pongo el vector derivada, el R1', aquí está el campo, y recuerde que hacerlo a pie, ya en esto no quiero perder tiempo, pero hacerlo a pie, ¿qué es lo que uno tenía que hacer? Agarrar la función, la parametrización y evaluarla en el campo, y luego evaluarla en el campo, entonces la poníamos acá. Y si yo hago eso, entonces me da esta primera parte. Y luego le hago producto punto con la derivada de la parametrización y la derivada era esta. Aquí está la derivada de la parametrización. Al ejecutar este producto punto de vectores, me da este argumento y pues a la hora de agarrar la calculadora o hacerlo a mano, esa integral da menos 9 medios. Así que hacerlo a pie da eso. Menos 9 medios en C1 apenas. Vean todo el trabajo solamente en C1. Solamente en C1. ¿Ok? Por cierto, recuerden del video previo que en este tipo de integrales hay que estar verificando la orientación de la curva. ¿Por qué yo no lo hice? Porque la parametrización la hice a través de coordenadas polares. Y yo sé que el ángulo rota de aquí a aquí. Y por lo tanto, la rotación del ángulo respetó la forma en que estaban las flechitas. Por lo tanto, como ya yo sabía eso, no me preocupé por chequear la orientación de la curva. Pero si la orientación hubiera estado al revés, de acuerdo con lo que expliqué en el video previo, si la orientación hubiera estado al revés, si las flechas hubieran estado al revés, cuando yo reporte el resultado sobre C1, no podría decir que da menos 9 medios. Debería decir que da 9 medios. Pero bueno, ese no es el caso. Aquí me quedó, por la forma en que lo parametricé, me quedó bien orientada. Eso es lo que habría que hacer en C1 si estoy haciéndolo a pie. Ahora, aquí está sobre C2. Vean que es bastante largo, ¿verdad? Entonces, en C2 ahora sería salir del punto 002 y llegar a la 140. Y como es un segmento, entonces lo hago con la parametrización vectorial. Recuerden que escojo el director simplemente haciendo la resta. A la hora de las entradas de este punto, restarle el de este, me da el vector 1, 4, menos 2. Y la parametrización del segmento dice que el movimiento está saliendo del 002 más t veces el director. Y bueno, ya acomodándolo, esta sería la parametrización del segmento, cuya derivada es exactamente esta, 1, 4, menos 2. Y otra vez vuelvo a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Volver a invocar el campo. Por cierto, nuevamente no me preocupo por la parametrización. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted parametriza un segmento de manera vectorial, pues usted escoge la construcción del director
al punto donde llego y le tengo que restar el punto donde salí. Entonces ya yo estoy contemplando la orientación de la curva. Por eso es que ni siquiera me preocupé por eso. O sea, el segmento de una vez me quedó bien orientado también. Ok, perfecto. Hago lo mismo. Agarro el campo vectorial, que aquí lo tengo en la parte de la derecha. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Tengo que agarrar el R de t, evaluarlo en el campo vectorial y ponerlo acá. Ahí está. Eso fue lo que hice. Y le hago producto punto con el R'. En ese caso, el R' era este 1, 4 menos 2. A la hora de ejecutar el producto punto da esto y calculo la integral. Y resulta que esta integral da 9 medios. Entonces, el trabajo sobre C1 me dio menos 9 medios y sobre C2 da 9 medios. ¿Cuál es nuestra conclusión entonces? Después de esa matada de trabajo, la integral sobre C da 0. La integral da 0. ¿Ok? La integral da 0. No es de asustarse, no es cuestión de profesor, pero es que no tenía, ¿cómo va a dar 0 si eso no es una trayectoria cerrada? No, no, es que hay que ver en la orientación correcta de las explicaciones, ¿verdad? Es, si el campo es conservativo y calculo la integral sobre una trayectoria cerrada, está obligada a dar 0. Pero el trabajo igual a 0 también puede dar en trayectorias no cerradas. Entonces, en trayectorias no cerradas, podría ser que el trabajo dé 0 o podría ser que no lo dé. El punto es que lo que sí está obligado es que en campos conservativos sobre trayectorias cerradas, ahí sí es obligatorio que dé 0. ¿Sí? Entonces, no se asuste que dé 0. Perfectamente puede haber dado 0 o puede ser que no haya dado 0. Al haber sido una curva que no es cerrada, puede pasar lo que sea. El punto es que la respuesta de la parte A de este ejercicio es que la integral total da 0. Pero vean la cantidad de procedimiento que lo expliqué en pocos minutos porque ya lo tenía hecho. Y es algo que ustedes ya conocen. Entonces no quise como perder mucho tiempo, pero sí se los quise dejar ahí para que ustedes lo tengan bien completo. ¿Ok? Bien. Voy a pasar a la parte 2. La parte 2 dice, explique si el cálculo de la integral de línea da el mismo resultado para cualquier curva que va del punto A hasta el punto B. Es decir, ese inciso, el segundo inciso, lo que me está poniendo es a pensar si aquí hay independencia de trayectoria o no. Eso es lo que quiere ese inciso B que yo haga, que trate de detectar si hay independencia de trayectoria o no. ¿Ok? Y recuerden que en función de lo que les vengo explicando, ¿cuándo es que va a haber independencia de trayectoria? Si el campo es conservativo. Entonces, la solución de la parte B, lo que hice fue hacerle eso para que no quedara muy desordenada. Lo que hice fue dejar aquí solo la parte A y aquí vamos a hablar solo de la parte B, nada más. O sea, es el mismo ejercicio, pero aquí solo vamos a hablar de la parte B. En la siguiente página solo de la C y en la última solo de la D. Ok, entonces, ok, ya continuamos. Bien, entonces, vamos a pasar a la parte B. La parte B dice que explique si hay independencia de trayectoria. Y ya yo le conté a lo largo de este video que hay independencia de trayectoria si el campo es conservativo. Entonces, lo que hay que probar es que es conservativo. Y de acuerdo con el criterio que le acabo de dar, dado que es un campo vectorial en 3 dimensiones, lo que tienes que calcular es el rotacional. Entonces, utilizando la estrategia que le acabo de contar, entonces lo que voy a hacer es calcular, colocar aquí las notaciones de las derivadas y aquí las entradas del campo. Recuerden que el campo es este. Pues resulta que si yo voy ejecutando los cálculos correspondientes, entonces ponga mucha atención, porque cuando voy calculando en la dirección de I, quedaría, ponga mucha atención, sería esta derivada aplicársela, ese operador aplicárselo a la función e a la zy. Si yo derivo con respecto a y la expresión e a la zy, la derivada daría e a la z. Ok, menos. Y ahora sería este con este. ¿Y cuánto es la derivada de e a la z? Pues e a la z. Y listo, mi primera componente da 0. Paso a la segunda.
La segunda tengo que poner un menos, ¿no? El signo de posición, lo con menos. Ahora, más bien, en X, ¿qué sería? Derivada de este aplicada en este, 0. Y ahora derivada de este aplicada en este, 0. Entonces me queda 0 menos 0. Perfecto. ¿Y la última? La última más bien sería esta aplicada a este, daría 0. Y esta aplicada a este da 0. Entonces nuevamente me queda 0 menos 0. Entonces lo que usted nota es que no importa el punto X, Y, Z en el espacio donde yo esté, no importa, estas dos expresiones son iguales y las otras son ceros. Entonces, esto lo que me está dando es el vector 0. Por lo tanto, F es conservativo. Y si F es conservativo, esto implica automáticamente que hay independencia de trayectoria. Y eso es justamente lo que estaba pidiendo el inciso, que uno tratara de razonar si hay independencia de trayectoria o no. Bueno, aquí lo tengo. Voy a borrarlo porque ya lo escribí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Ves? Calcular el rotacional y ver si me da el vector 0 o no. Aquí con una de las entradas que no debe 0, ya automáticamente el rotacional no siempre daría 0 y el campo no sería conservativo. Entonces, eso es lo que hay que hacer para simplemente explicar y justificar la parte B. Ok. Vea lo que dice la parte C. Dice, calcule la integral utilizando una trayectoria distinta. Cualquier otra trayectoria distinta a la que se le muestra en la figura. Como ya yo acabo de probar que hay independencia de trayectoria, cualquier otra que yo agarre me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, esta parte C me vuelve a hacer, me vuelve a obligar a hacer los cálculos a pie, pero ahora con otra trayectoria. Esa otra trayectoria, por excelencia, ¿qué sería la lógica? Tomar el segmento que va del punto A. Esa no es la única forma. Yo no estoy diciendo que es la única forma, pero es la que cualquiera iría, cualquiera no. Mayoritariamente la gente va a seguir en línea recta. No necesariamente la más conveniente, pero es, digo que no necesariamente la más conveniente porque alguien también con mucha experiencia me pudo haber dicho, vea, yo prefiero venirme de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Porque esos segmentos que acabo de dibujar son paralelos a los ejes, entonces son muy rápidos de parametrizar y trabajo con ellos. Una persona con experiencia hace eso. ¿Sí? Usted puede hacerlo así, pero le doy lo más común. Lo más común es eh, que te vas en línea recta, entonces te vas de aquí a aquí en línea recta. Bien, entonces me voy ahí en línea recta. Entonces sería el segmento que va del punto del 300 al 140. Entonces, ¿quién sería mi director? Mi director sería, restando sería menos 3, 4, 0. Ese es mi director. Entonces, ¿cuál va a ser la parametrización de esa trayectoria nueva? Va a ser R de T igual a, aquí vamos a ponerle un C3 para que sea otra C3, igual, saliendo del punto 300, más T veces el director, que sería menos 340, con T variando de 0 a 1. Y esto sería igual haciendo la suma vectorial a 3 menos 3, perdón, aquí 3 menos 3t, 4t, 0, con t variando de 0 a 1. Y esa sería la parametrización. O sea, estoy haciendo los cálculos a pie usando otra curva. ¿Okay? Usando otra curva. Entonces, pues aquí le finiquito los cálculos para ganar un poquito de tiempo, porque yo creo que ya esto de hacerlo a pie ya es bastante conocido por parte de ustedes. Entonces, permítame porque no lo sé, ahí ya lo pude copiar, ¿ok? Entonces, evaluando, aquí tengo un error en el cálculo, ¿sí? Aquí tengo un error porque aquí sería menos 2, 4, 0, más bien, ¿ok? Ahí tengo un error, aquí sería menos 2, 4, 0. Y por acá me quedaría 3 menos 2t. Ahora sí, estamos perfectos. Bien, genial. Entonces, evaluando en el campo, observen que igual el campo dice aquí pongo la X.
Entonces uno agarra la X y lo pone aquí. Luego dice aquí, ponga E a la Z. ¿Y quién es E a la Z? Sería E a la 0, que es 1. Y aquí dice, ponga E a la Z por Y. Y es E a la 0 por 4T. Por eso es que pongo aquí 4T. Y le hago producto punto contra el R', que es este. El R', bueno, no lo calculé aquí, pero el R' es menos 2, 4, 0. Si yo ejecuto ese producto punto, me da esta función que está aquí, me quedaría la integral de 0,1 de 4t menos 2t, y si haces el cálculo, ahí está hecho, se ve que da 0. Y claro que tenía que dar 0, porque estoy en un campo conservativo. Y como ya yo sé que en la primera parte yo lo resolví a pie y la integral me dio 0, como el campo es conservativo, no importa la trayectoria que yo siguiera, me tenía que haber dado lo mismo. O sea, no es que siempre tiene que dar 0. Lo que estoy diciendo es que si yo resolví en la parte A y me dio 40, entonces si yo calculo aquí con una trayectoria distinta, si el campo es conservativo, también tenía que haberme dado 40. ¿De acuerdo? O sea, me tenía que dar lo mismo que me dio usando la otra trayectoria. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar, usted nota que esta parte fue larguísima. Hacerlo a pie. Luego probé que es conservativo. Luego lo hice medio incómodo, pero un poco más rápido. O sea, lo volví a hacer a pie, pero mucho más rápido. ¿Ok? La parte por excelencia, y aquí es donde yo le quiero dejar ya a usted como cierre la idea, de que cada vez que usted tiene campos conservativos, yo sé que usted tiene derecho a usar otra trayectoria, pero lo mejor es que use el teorema fundamental de las integrales de línea. Es la forma más rápida. Observe que si voy a la solución de la parte D, en la parte D es sumamente rápido, porque en la parte D, tomando en cuenta que el campo, voy a ir a copiar el campo para dejárselos ahí, permítame un momento, aquí tengo el campo. Lo copio y voy a irselos a dejar aquí a la par, ¿no? Aquí. Este es el campo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hace ratos en el video? Lo que hicimos fue, lo hicimos con dos derivadas, pero con tres es lo mismo. Entonces sería, la derivada parcial con respecto a X me coincide con la primera entrada del campo. Con respecto a Y, la segunda entrada del campo. Con respecto a Z, la tercera entrada. Antes la hice solo con dos, pero con tres es lo mismo. Entonces, ahora agarro la primera función y la integro con respecto a X. ¿Qué integral va a tener? X cuadrado medios. Y le sumo la constante de integración, que va a depender de las otras variables que estoy suponiendo constantes. Como estoy integrando con respecto a X, entonces las constantes son Y y Z. Ahora, la segunda la integraría más bien con respecto a Y. Entonces, la integral de E a la Z da E a la ZY. Ajá, más la constante de integración. Luego, esta última expresión la integro con respecto a Z. Y la integral de E a la Z por Y es E a la Z por Y, más la constante de integración. Entonces, si yo le digo a usted que mezcle estas tres expresiones y me diga una posible función potencial, la receta es muy fácil. Es agarre todos los términos que aparecen acá. Esta es la receta. Si usted quiere una receta muy fácil, agarre todos los términos que aparecen acá. Todos. Eso sí, los repetidos, tómelos solo una vez. Entonces, por ese motivo es que agarré el x cuadrado medios y el e a la z y solo lo agarré una vez. Porque aquí se repite, ¿verdad? Solo se toma una vez. Los términos repetidos se toman solo una vez. Así que esta que está aquí es una posible función potencial. Le doy un consejo. Cada vez que haga esto, por aquello que se enrede, agarre la función potencial que usted encontró y tómele el gradiente. Y el gradiente tiene que darle F. Esa es la forma de usted autorrevisarse. Si usted hace este proceso de integración, usted obtiene una función F, ¿no? Esa función F, derívela, tómele su gradiente y compárelo con el campo. Si a usted le da el campo, significa que encontró la función potencial adecuadamente. Si yo tomo el gradiente y no me da, significa que en algo me equivoqué. Eso es lo que le sugiero a usted, que vaya y revise un momento, revise las integrales, en algunas se equivocó. Bueno, que no es el caso acá, aquí todo está bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo rápido? Que para calcular la integral de línea, recuerde que el movimiento salía del 300 y llegaba al 140. Pues lo único que tengo que hacer es tomar la función x cuadrado medios más e a la z y
y evaluarlo desde el 300 hasta el 140. Si yo evalúo en el 140, cambio las X por 1, las Y por 4 y la Z por 0, aquí me van a quedar, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría un medio más 4. Eso es lo que queda, un medio más 4. Ok, menos. Y ahora evalúo en el otro. Si yo evalúo este, me queda aquí, ¿qué? 9 medios, nada más. Y un medio más 4 es 9 medios. Y 9 medios menos 9 medios da 0. Claro que tenía que dar 0. Yo no estoy buscando una respuesta diferente. Todos los resultados en este inciso que tiene parte A, parte B, parte C, todo tenía que dar igual. El punto es que yo quiero que noten que en campos conservativos trabajar con la función potencial es mucho más eficiente porque no tenés que andar parametrizando nada. Vea que esta es la única parte donde yo no me preocupé por ninguna parametrización de ninguna curva. Esa es la ventaja del teorema fundamental de las integrales de línea, que después, después de todo el video, bastante extenso, espero que les haya quedado súper claro. Les dejo aquí dos ejercicios que les permitirá a ustedes repasar esto que les acabo de explicar. En el primero, les doy un cierto campo en 3 dimensiones. Le digo en la parte A que verifique que es conservativo. Y pues luego le doy una trayectoria que sale del 0, 0, 0 y llega a este otro punto B, que es el 043. Una trayectoria bastante incómoda. Y lo que le piden a uno es que calcule la integral de línea. Como no dice cómo, yo, siendo usted, inmediatamente la calculo con el teorema fundamental de las integrales de línea. Eso sí, después de haber verificado la parte A, que en serio esté seguro que el campo es conservativo, que es cuando yo sí puedo aplicar el teorema fundamental. ¿Ok? Ya si usted quiere extender su análisis, otra forma para comparar es que tomes un segmento que vaya del 000 al 043 y que realices el cálculo a pie usando ese segmento verde, por ejemplo. Y lo que me da con el teorema fundamental tiene que ser lo mismo que me da con el segmento verde. Puede darme 0, sí, pero también puede darme 15, 20, 32, lo que sea. ¿Sí? Porque aunque el campo es conservativo, no estamos trabajando en una trayectoria cerrada. Así que la integral puede dar 0, puede dar 2, 15, raíz de 2, pi, lo que sea. Y pues aquí un ejemplo en la misma línea. ¿Ves? Dice, sea un F un campo de fuerza definido por esta cosa. Si C es una curva regular que inicia en este punto y finaliza en este otro, verifique el campo es conservativo y calcule la integral. Y como no dice cómo, pues yo lo haría con el teorema fundamental de las integrales de línea. Y si quieres extender el análisis, luego fabriques un segmento que vaya de A a B, lo calcula y los dos resultados tienen que darle exactamente lo mismo. De hecho, lo aconsejo que lo haga así para que pueda establecer una comparación, pero teniendo siempre como primer baluarte al teorema fundamental de las integrales de línea. Con eso finalizamos el video.